Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Arrancamos la tercera temporada conversando con Claudio Jacqueline, analista político y columnista del diario La Nación, sobre los primeros 70 días del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo se evalúa un liderazgo que ejerce el poder con la temeridad del que no tiene nada que perder y decidido implementar un cambio cultural en el país, con o sin apoyo del sistema político? Jacqueline da un panorama de lo que se juega en la interna Macri-Milei por la fusión de PRO y La Libertad Avanza. El rol de Bullrich en esa rosca, la reaparición de Cristina Kirchner frente al desconcierto peronista y el ajuste, y cómo opera el círculo íntimo que rodea al máximo líder del Estado argentino. Viendo y considerando lo que le sucedió a Milei en el Congreso y la respuesta inmediata que tuvo a posterior, el insulto a los radicales, tratar de traidores a los gobernadores, toda esa cuestión que casi podríamos pensar que es hasta contraintuitiva en un presidente que acaba de tener un golpe en el Congreso, nos pone ante la posibilidad de un perro verde, ¿viste? Como esta idea de algo que está totalmente fuera de lo que estábamos acostumbrados a ver en la política y que hasta cuesta comprenderlo. Yo creo que aún antes de lo del Congreso y desde su comienzo de carrera política y desde su campaña presidencial hasta la llegada al gobierno y los primeros 70 días, estamos ante un perro verde, un caballo azul, un elefante amarillo. Digo, me parece que nos quedamos cortos con el perro verde. Nos obliga, obviamente, a repensar todos los paradigmas. A veces creo que se hace en exceso, y me parece que la política lo hace en exceso y sobrereacciona frente a esto, porque la veo como producto de una implosión sorda, aturdida, y que todavía no sabe cómo reaccionar, sobre reaccionando a este temor de, che, ¿y esto es una genialidad o una locura? ¿Esto va a funcionar o esto va a fracasar? Y para lo cual no tienen ninguna respuesta. Entonces, digo, lo que hizo fue sobredimensionar ese perro verde, esa rareza que era una especie nueva que aparecía en la jungla y nadie sabe muy bien cómo tratar. Desde que arrancó el mandato, venimos también viendo que en ese estilo, por lo menos las encuestas que estuvimos viendo estos últimos días, yo me refiero bastante a la de Suban Córdoba, que fue la última que chequeé, digamos, se ve como una caída fuerte en la imagen presidencial de 10 puntos en 2 meses, producto, bueno, de las medidas económicas pareciera que está tomando, pero pese a eso sostiene un núcleo duro consolidado de 30 puntos y seguramente que parte del votante histórico de Cambiemos o del PRO puntualmente por Burrich también sigue estando ahí. Eh, ¿Cómo pensás que esa relación va a seguir con ese electorado? A ver, a mí me parece que lo primero que no podemos hacer es analizar esto fuera de contexto. ¿Y cuál es el contexto? Es tres gobiernos democráticos consecutivos fracasados. Fracasados en términos de que la sociedad salió peor de lo que entró a esos gobiernos. Por lo tanto, esa es una realidad y como me dijo hace poco un gobernador que no es mileísta, pero tampoco es demasiado lejano, me dijo, bueno, todos los médicos fracasaron, la sociedad está muy enferma y recurrió al curandero. Bueno, ahora habrá que esperar si la sopa de gorgojos para tratar el cáncer funciona, con un exceso por ahí de interpretación y de caricatura. Pero el tema es si el paciente resiste el tratamiento. Bueno, me parece que estamos en gran medida en esa etapa, que hay una sociedad que viene con un nivel de deterioro, angustia, que además atravesó la pandemia, que hay una nueva relación de la construcción de vínculos sociales, hay una sociabilización muy diferente. Digo, estamos ante una sociedad que es muy distinta de la que existía en 2015, de la que existía en 2011, inclusive de la que existía en 2019, con otras necesidades, con otras realidades, con otros vínculos, con la incorporación de otras franjas etarias que son parte de los actores políticos y que esto opera y operó mucho sobre eso, y una corriente de construcción de esto que tiene un recorrido bastante más largo del que todos queremos ver y vemos. Siempre remitimos casi
comienzos de 2017, donde empieza a emerger la idea de Milei y empieza a aparecer. Pero cuando uno ve, y yo recomiendo mucho un libro que coordinó Pablo Semán sobre la nueva derecha, que se llama Está entre nosotros, ese libro nos muestra que hay un recorrido que viene profundo de mucho antes, que vienen estas convergencias de distintas franjas de lo que hoy es esta nueva derecha, de estos nuevos vínculos que se dieron, de estos ríos que fueron confluyendo, que uno puede rastrear entre lo que fue la disputa por el campo en 2008 y ahora. Digo, con lo cual es un recorrido larguísimo, si uno lo mira en términos de historia política de la Argentina, es larguísimo. Obviamente que eso fue generando una capa de soporte, que no es la mayoría, digo, porque esto también está claro, no es la mayoría de lo que hoy soporta Milei, pero tiene ese peso. Y ese peso es reacción contra lo que hubo, reacción contra los fracasos, reacción contra la gente que vivió muy mal y que el Estado, como algunos dicen, no es que lo rompió Milei, sino que le vino a poner la firma, el certificado de función que el propio Estado había tenido. Mucha gente que, como suele decir Ariel Wilkis, también sociólogo, que tiene del libre mercado, de la desregulación, de ese capitalismo y ese emprendedurismo o mejorismo, como se llaman otros, no una experiencia ideológica, no una visión ideológica, sino una experiencia vital. Bueno, me parece que si nosotros no vemos todo eso, es difícil entonces poder entender lo que pasa y cuál es el nivel de soporte que tiene Milei. Ahora, dicho esto es, sin duda que Milei lo que va a tener que dar respuestas. ¿Cuánto es el tiempo que puede soportar la falta de respuesta? Bueno, también va a ser vinculado con cómo se agraven los problemas en este proceso de transición. Entonces ahí yo creo que hay un juego muy complejo y muy difícil de prever. Los economistas están hablando de, bueno, dentro de un par de meses podría empezar un rebote y que ese rebote sea muy potente. Bueno, también es cierto que lo que tenés es una caída de actividad que es vertical, que tenés una caída de empleo y actividad informal que es vertical. Entonces, es de una complejidad tan grande que por eso es que no solo el presidente es un perro verde, sino que estamos ante una situación absolutamente inédita desde la recuperación de la democracia para acá. Por eso es que ponemos en duda todos los paradigmas, por eso es que no tenemos muchas respuestas, por eso es que nos encontramos casi perdidos en la niebla y que vemos, que hoy miramos con retrospectiva y nos damos cuenta que los primeros que empezaron a entender esto, antes que los politólogos, los periodistas y los políticos, fueron sociólogos, antropólogos sociales. Esto me parece que es un elemento que yo tomo muy en cuenta para poder empezar a analizar de qué estamos hablando, qué nos está pasando y a dónde podríamos ir. Es más, cuando vos remontabas hacia atrás y hablabas del 2008, pensaba no solamente en la crisis de la subprime, sino que fue el nacimiento de las criptomonedas. Y hay también ahí como una conjunción entre una juventud que está como sin respuesta de la economía más del siglo XX, si vos querés, que como que no se termina de morir y no termina de nacer tampoco algo nuevo. Y pareciera que Milei llegó en el tiempo justo, porque si pienso en Macri en el 2015 y pienso en las ideas que Macri abraza, que tal vez no sean de del mismo extremo que las de Milei, pero que hoy en día, bueno, se acerca más. Él debe estar pensando hasta el día de hoy cómo no me tocó a mí este 2023. A ver, sí se lamenta, también es cierto que uno podría pensar, sin Macri hubiera existido Milei y sin el fracaso de Macri hubiera existido Milei. Bueno, también es una pregunta, porque también lo que tenemos es que el ciclo del kirchnerismo, que estaba agotado pero no había explotado, tuvo una sobrevida artificial que le dio Macri y que sobre todo le dio el fracaso de Macri. Le dio Macri porque lo puso como el antagonista perfecto, pero al mismo tiempo el fracaso de Macri lo resucitó. Bueno, lo resucitó parcialmente, convertido en un Frankenstein, andaba con el respirador artificial caminando por la calle, y con una señora que llevaba la silla de rueda con bastante dificultad. Bueno, eso lo que tenemos también explica mi ley. Entonces, a mí me cuesta decir, che, podría haber hecho Macri, aun cuando hubiera querido y aun cuando hubiera tenido lo que está haciendo Milei, no lo sé, pero sí sé que obviamente lo que sí se lamenta Macri es
que hoy Milei es lo que él no fue y que Milei hace lo que a él le hubiera gustado hacer. Y además tiene esta cuestión de que, como dice Pablo Toussaint, digamos, le camina la sociología no solamente al peronismo, sino que le caminó la sociología también al PRO. Ni Claramente. siquiera a Cambiemos, ¿no? Ni a Juntos por el Cambio, porque me parece que los radicales están comiendo sopapos de todos lados, ¿no? Y Milei se quedó con ese electorado mayoritario de los extremos. Absolutamente, lo que tenés es esto. Ahora, también cuando vos mirás un poquito el subtexto, esa sociología a la que el tipo le entró, también es de una diversidad importante, porque también los radicales que son radicales que se identifican con el alfonsinismo, con esa idea, también tienen que se encuentran, que hay una sociología a la que ellos representaban, que era la clase media, por sobre todas las cosas, por ahí mucho menos ideológica, que incorporó valores, sobre todo con el 83, de la democracia, de incorporar la justicia social, que no era un valor que el radicalismo hubiera haber tenido, pero que después había un componente que estaba mucho más vinculado como la gran representación de la clase media. Hoy esa clase media, en gran medida, también se trasladó hacia Milei. Y a mí me parece que este es el problema que tiene la dirigencia. La dirigencia, y de por qué yo decía al principio, entiendo que sobrereacciona y tiene un temor que por ahí es más profundo que el que debería tener, es que su base se fue sin pedirle permiso y sin avisarle. Y se fue sin avisarle y sin decirle de la casa, y un día se encontraron con que la casa la tenían vacía y que a los que le pagaban mal y tarde los alquileres, no les importó avisarle que no les interesaba más vivir ahí adentro. Entonces, se encuentran con este fenómeno que no pueden entender mucho, que no saben cuánto de profundidad puede tener ni cuánto de aguante puede tener. Entonces dicen, ¿y si me quedo del lado equivocado? Y no hay nada peor para alguien que necesita ejercer el rol de la representación, es no entender a quién puede representar. Y me parece que este es el problema que hoy tiene la política, que no entiende a quién puede representar y quién le reconoce esa capacidad de representación. ¿Encontrás algún paralelo, alguna similitud en la audacia que tenía Néstor Kirchner para llevar adelante determinadas políticas o determinados enfrentamientos con sectores del empresariado de la sociedad? En Milei, con Cristina Kirchner, tal vez en las formas en cómo ella tenía de confrontar, y en Macri, vuelvo a esto, ¿no? Porque yo tengo esa sensación de que es un poquito de los tres y a su vez es algo nuevo. Y de Macri esta cuestión de la mirada económica, pero bueno, mucho más extrema que la que tenía el expresidente. Muy interesantísimo lo que me planteás. Y yo lo que creo es que lo que está claro que en la historia puede haber rupturas, pero siempre hay continuidades. Esto es inexorable, digo, salvo en algunos procesos revolucionarios, pero que en definitiva terminan abrevando sobre algunas continuidades que hay subyacentes. Y esa realidad que nosotros vemos, sí, yo diría, a ver, le agregaría, y también de Menem, en este nivel de audaz, irreverencia, romper, esta cosa de vengo de la periferia. Unos venían de la periferia geográfica y este viene de la periferia social y también de la periferia ideológica, que entonces irrumpen con esa potencia que les da, esa prepotencia que les da venir de afuera. Y al mismo tiempo, la necesidad de esa construcción de un enemigo que todos lo han hecho, es parte de la política, pero que estos lo hacen con una potencia y sin reparar mucho en las formas, al contrario, no reparar en las formas es un activo, y ese activo te va llevando a que lo puedas hacer. Entonces, soy audaz, no me importan las formas. No tengo tampoco anclajes, porque esto es digo, es algo que mi ley tiene, que no tiene anclaje, no tiene anclaje partidario. No Si tiene que bien Néstor de perder. alguna manera no tiene que perder, y no tiene condicionantes internos. Digo, Macri tenía los condicionantes del radicalismo, de Carrió, de alguna parte de su propio entorno, inclusive Marcos Peña le ponía algunos límites. O sea, el Macri de hoy en parte no es por su fracaso, pero en parte también porque no lo tiene a Marcos Peña al lado, y esto me parece que es bastante relevante. Y digo, hay cosas que uno ve que se permiten ciertas cosas porque, bueno, ahora, en el fondo también reproducís una matriz agonal, reproducís una matriz populista, reproducís una matriz en donde ese romper con un enemigo al que la sociedad visualiza como
parte de sus problemas, parte de su situación crítica, bueno, es esa construcción que la verdad que uno la encuentra en los manuales de la ciencia política desde hace 50 años o más. Entonces, también tenemos esto y eso me parece que ahora, la realidad de que no tenga ningún continente que le ponga límites y que su continente sea tan chiquitito, me parece que sí, ahí es donde entramos en situación de riesgo y esto de que es tan chiquitito que no tiene ni siquiera hijos, no tiene una historia que nunca ha tenido pares, digo, en su historia laboral, nunca ha tenido subordinados, solo ha tenido jefes. Digo, todo esto conforma, además de una personalidad muy particular, muy singular, digo, conforma también lo que hoy tenemos enfrente, ese perro verde, caballo azul, elefante amarillo, ¿no? Y llama mucho la atención eso, porque la verdad que yo siempre lo pensaba desde este lugar, de cómo puede ser, y esto te lo hago esta introducción para meternos directamente en la posibilidad de que se unifiquen, digamos, el PRO y la Libertad Avanza, ¿no? ¿Cómo hace un tipo que toda la vida fue empleado para relacionarse con gente que toda la vida fue jefe? Y me refiero no solamente a la relación con Macri, sino inclusive a la relación con Cristina Kirchner, que si bien en la Asunción se los vio cercanos y con buena onda, me da la sensación de que también la presidenta, por determinadas cuestiones que uno ha ido escuchando, siente un poco de admiración por ese estilo desenfrenado. Obviamente no está de acuerdo en nada de lo económico y demás, pero como que le gusta ese estilo. Digo, ¿cómo hace una persona que toda la vida estuvo en ese lugar más de subordinado para sentarse a negociar, por ejemplo, con un Macri en este caso? Yo creo que hay una canción infantil que me parece que resume bastante, que dice, me gusta y me asusta ver pasar el tren. Y la verdad es que me parece que genera esto, me gusta y me asusta. Él además tiene una cosa muy potente y muy manifiesto, no quiero hacer psicología política, sí, porque no es mi ámbito, pero sí me parece que es muy potente y muy evidente que él tiene con las relaciones a las que él le concede autoridad una especie de sometimiento, de temor reverencial que eso a su vez le genera esto del me gusta y me asusta, porque por otro lado opera una relación de fuerte desconfianza y al mismo tiempo, y esto me lo decía ayer alguien que había estado cerca de Valdés cuando fue Milei a Corrientes y me pareció una observación muy inteligente y muy interesante, que es, contaba la escena, dice, Milei llegó. Valdés le fue a dar la mano. Él, en lugar de darle la mano, lo abrazó muy sonriente, muy simpático. Hablaron un poquito, poca cosa, pero hablaron. Cuando iban a dirigirse al acto, Milei lo dejó abajo de la combi y lo obligó a ir en un auto aparte. Cuando llegaron al acto, ahí dijo que el Congreso era un nido de ratas, que los políticos eran una mierda, que la sociedad despreciaba, todo adelante del tipo al que había abrazado con mucha simpatía. Y este tipo me decía, mi conclusión fue que en ese momento lo que él mostraba era una enorme disociación entre el objeto y el concepto. El objeto no tenía la entidad a la que él se refería. Era un concepto. La política es una mierda. Bueno, vos Valdés no. O sea, vos te dejo afuera. Y medio que uno lo ve y actúa así con casi todos. Entonces, hay ahí un proceso muy raro donde él se referencia y se vincula desde ese lugar donde el problema es el concepto, el problema es el concepto de la casta, el problema son los políticos son una mierda, los sindicalistas que son los hijos de puta. Digo, este es un poco el concepto ahora. Vos y yo por ahí nos vemos enfrente y nos puede haber dicho, y parece que al final el tipo dice, no era con vos. Digo, esto también es algo que opera de una manera muy rara en la conformación de las relaciones y de la construcción. Sí, puede también ahí que se dé esta relación entre el académico, o sea, el economista teórico, que está tan inmerso en la teoría que deja de lado a las personas que tal vez representan ese concepto, que es lo que vos decís, porque si no es como bastante difícil de entender sin entrar en una cuestión que no viene al caso, porque uno tampoco es médico, ni psicólogo, ni nada por el estilo, pero esta cuestión de como de tener dos personalidades que tal vez la que le hace esa ancla distinta es la hermana, ¿no? Karina y la relevancia que tiene a la hora de tomar decisiones y que las cosas se hagan. Es como que contiene esa otra parte más
eufórica, en donde se refiere a aquellas cosas que no le gustan de una forma muy despectiva. Sí, mira, hasta donde yo sé, Karina. Y también en algún punto tengo entendido que es Sandra Petovelo quien funciona en ese rol, es no solo de contención, sino de vínculo con el afuera. Y creo que sí, digo, quienes tienen historia laboral con Milei cuentan que era un tipo que operaba solo, encerrado en una oficina, normalmente con el aire acondicionado en 15 grados, este, y que el tipo resolvía las cosas ahí, en la planilla. Ese era su ámbito natural y que esa forma de vincularse fue la que mantuvo casi toda su vida. Yo creo que también por eso, y ahí me parece que te introduzco un tema más, que me parece que este es el tema de riesgo, de dónde ponemos alguna alarma, que es cuánto traslada lo que él decide y las consecuencias de lo que él decide más allá de la planilla. Porque además es rodeado con gente que está muy acostumbrado a que el resultado es el que está en la planilla. Mm. Y digo en esto a Toto Caputo, y digo en esto a Nicolás Pos en su rol de ejecutivo de empresas. Y entonces, ¿cuánto de eso vos podés percibir que tiene efectos sobre la sociedad y cuánto de los procesos que llevan tiempo de que tengan efectos concretos son valorizados y son analizados? Me parece que esto es también un elemento que en esa construcción y en esa forma de conducirse nos abre algunos interrogantes que para mí son particularmente relevantes. Ujú. ¿Y encontrás cierto temor o cierta preocupación, tal vez sea mejor esa palabra, en el entorno de Milei con respecto a esto que vos acabás de mencionar? Porque lo que vos describís es la falta de entendimiento de lo que pasa a la calle con las medidas que vos tomás, porque entiendo sí que estén convencidos de que este es el camino. Y me parece hasta, yo encuentro un mérito en esa idea de, más allá de cuál sea la idea, ¿no? El mérito en creer en algo y llevarlo adelante de forma obstinada o metódica. Pero el problema es la calle, digo, tener miedo de que se te desborde la paz social. Bueno, hoy claramente, a ver, y me parece buenísimo porque la idea de tener el timón en tiempos de tormenta es clave. Y cuando ves a alguien que estaba al frente del timón y empieza a dudar, y tuvimos la experiencia hace bastante poco, o no tenía muy claro ni cuándo era el rumbo, esto es un drama. Y que a veces el conductor ve cosas que uno no ve, y eso entonces uno tiene que abrir ese espacio de duda genuina y benévola, porque decís, bueno, podemos no estar viendo, digo, vamos ni siquiera en el asiento del acompañante, digo, vamos en el piso de arriba del bondi, qué sé yo hay cosas que puedo no estar viendo, y por ahí, desde ese lugar, sería excesivo. Ahora, me parece que el nexo y en la estructura del poder que hoy tenemos es una estructura de poder muy lábil, donde hay un circulito muy chiquitito, más chiquitito del que nosotros pensábamos, porque él dijo hace una semana, el círculo es tres, no es cuatro, ni siquiera es el jefe de gabinete. Por lo tanto, nos quedamos ahí como diciendo, che, pará, era más chiquito del que pensábamos. Alguna gente que lo ha visto últimamente me dice que está muy encerrado. Entonces, decís, bueno, ese nivel de conexión. Estamos viendo, por ejemplo, cosas que llaman la atención. A veces yo no sé si hay un juego perverso de policía bueno y policía malo, lo que él hace con la política y después lo que hace y le manda a hacer a Guillermo Francos, o hay un juego perverso hacia adentro, digo, donde las llamas se lo comen. La verdad que uno no termina sabiendo cómo funciona. Ahora, la realidad que lo vemos es que su ministro del Interior es un ministro que ha venido pagando costos, que ha estado expuesto a un nivel de desgaste fenomenal, y en la que él lo ha dejado solo en eso. Entonces, cuando uno empieza a ver eso y cuáles son sus brazos de ejecución y sus conexiones a tierra, que todo gobierno requiere y necesita, empezamos a ver que hay algunas líneas que están cortadas, que los vínculos no tienen la fluidez que uno desearía. Pero a mí me parece que ahí nos genera una cantidad de dudas que no sabemos cómo va a operar, porque, y en esto quiero cerrar el concepto, que es, hoy yo lo que veo son tres dimensiones que me parece que son las que mayor riesgo me abren. Veo por un lado una potente estanflación, una inflación muy alta que podrá haber bajado 5 puntos y podrá bajar 5 puntos más, pero sigue siendo altísima y en 3 meses habremos acumulado, en el mejor de los casos,
un entorno del 70%, lo cual es una desmesura, y una caída de actividad que la estamos viendo de manera muy potente, más una pérdida de empleo, más el impacto sobre el empleo informal, más la pérdida de asistencia alimentaria. Eh, Esto sumado a una gestión que todavía tiene muchos baches, donde ni siquiera han conseguido llenar todos los cargos. Digo, yo recibo todos los días un informe de lo que aparece como designaciones en el boletín oficial, que lo arma el Servicio de la Nación Data, y todos los días a mí me llegan 10 designaciones de altísimo nivel, 2 meses después de haber asumido. Nunca había una cosa igual. Entonces, vos combinás esta inflación, combinás falta de gestión y enorme tensión política que el gobierno no solo tolera, sino que incentiva y propicia, porque juega ese juego y desgasta a los que son sus enemigos, que uno se pregunta, bueno, este combo de estas tres dimensiones que conviven en este tiempo tan difícil, ¿cuántos pueden sostenerse? Y ahí me parece que es donde confluyen un poquito estas tres cosas, ¿no? También da una sensación de que estamos todos en un estado de shock por el poco tiempo que pasó y todo lo que, y todas las medidas o los cambios que se están generando en la economía. Yo por ahí lo veo también esto que vos decís en algunos movimientos sociales con los que uno habla, de que todavía no saben bien cómo reaccionar, pero sí son muy conscientes de que la comida no les está llegando, de que los potenciales se están acortando. Y lo que me decían el otro día era que uno de los grandes problemas era la falta de firma, esto que vos acabás de mencionar, de que no tienen el Estado completo. Entonces, a veces da la sensación de que, o uno quiere creer, que es un estilo nuevo de hacer y de conducir, y en otras no, es básicamente es improvisación y vamos hasta donde salga. A ver, coincido, me parece que es, primero, gente que además no tiene ninguna experiencia en el manejo del Estado, ninguna, de ningún tipo. Apenas Patricia Bullrich es la única que de este gabinete tiene una experiencia concreta. Digo, todo el resto del gabinete no la tiene, y Toto Caputo desde otro rol, porque tampoco era el mismo rol que tiene ahora. Digo, son los únicos dos que no son parte del círculo íntimo, porque ese es el otro punto. Entonces, lo que estamos viendo es eso, y al mismo tiempo esta cosa de que yo no sé si es improvisación, pero es una audacia fabulosa para probar formas nuevas de ejecución de la gestión que nunca hemos visto y que no sabemos si van a poder funcionar en medio de, insisto, una realidad socioeconómica extremadamente complejo, y además con un agravante, con la política que ha implosionado, porque el fracaso de la política digo, es como un 2001 y quizá más potente sin explosión. Y esa falta de explosión hace que la política hoy se plantee que no está en condiciones de propiciar nada, porque digo, nada de lo que la política haga puede generar un acontecimiento que cambie hoy la realidad, y al mismo tiempo también es consciente de que es una política que incluye también a otros dirigentes sociales, que tampoco está en condiciones de contener. Entonces, si vos no podés generar acciones, pero tampoco podés contener, bueno, estamos ante un campo en donde primero para mi ley se abre un escenario de poder hacer muchísimas cosas, pero al mismo tiempo, si eso no funciona, en donde nos planteemos, bueno, ¿quiénes van a ser los que aparezcan? Porque lo viejo sigue muy presente, digo, y la emergencia de Cristina y de Macri es la mejor manifestación, y digo, dos que no han podido volver a intentar ser presidente, no hacerlo, no pudieron volver a intentarlo, ninguno de los dos, y tuvieron que buscar sucedáneos, y lo nuevo no emerge. Lo nuevo es Milei, es lo único que hay de nuevo. Entonces, este escenario le da a él un margen de acción y de presencia que es casi infinito. Ahí tiraste dos cosas que para mí son centrales y que de las dos te quiero preguntar tu opinión y tu análisis. Primero, ¿por qué crees que se está demorando tanto la fusión pro la libertad avanza? ¿Qué crees que le podría aportar en ese caso el PRO? Y después ya en una segunda parte, que eso después te lo repito de nuevo, que es si la emergencia de Cristina no se da también como una respuesta al protagonismo que empezaron a tomar gobernadores como Yarlora
o como Puyaro, y que eso también no haya adelantado ese miedo a perder la centralidad de la que está tan acostumbrado en estos últimos 20 años. Pero lo primero es lo del PRO y te dejo hablar tranquilo. Usa- usaste una palabra clave, fusión, que es la palabra que usa Milei, y no es una palabra que haya inventado Milei, sino esa palabra que viene del gran ideólogo de la nueva derecha que se llama Frank Meyer, que él usaba la palabra fusión porque entendía que no había que buscar una síntesis ni absolver contradicciones entre los distintos ríos que podían confluir en esta nueva derecha. Entonces ahí metiste adentro desde libertarios, anarcocapitalistas, liberales, conservadores, laicos, fanáticos religiosos, nacionalistas, libremercadistas. Hiciste esa confluencia y lo hiciste es una fusión. Y en esa fusión lo que es poner fuerzas de todos, perder algunas fuerzas de cada uno y romper las identidades originales para hacer una nueva identidad. Esto es lo que de alguna manera quiere Milei. Esto no es lo que quiere Macri y mucho menos lo que quieren los macristas, que juegan otro partido. Además, porque Macri, como sabemos, él funciona en la política con corriente alterna, entra y sale, ¿no? Pero los que viven de la política dentro del PRO no piensan igual ni tienen los mismos intereses. Entonces ahí hay un conflicto que se da entre expectativas y posibilidades que para mí es muy relevante, porque para Macri y para el PRO, si a Milei le va bien, su mejor escenario es ser un socio minoritario. Ujú. Y si no, estar fusionado, perder identidad y quedar adentro a merced de la selección que haga Milei de personal. En el caso de que a Milei le vaya bien, se lo va a llevar puesto y no va a quedar nada, ni siquiera alguna rama disidente del PRO. Entonces, eso es un problema. Y por el otro lado, para Milei, ceder lugares o acordar espacios tampoco hoy parece ser un negocio. Entonces, yo creo que los dos van ganando tiempo, los dos encuentran ahí una relación que es virtuosa en la indefinición y que de alguna manera también permite que, y si además sumamos otros a la casa, a esta casa común que ocupamos, que no ninguno es dueño, pero la ocupan, bueno, mejor, porque también es cierto que si cierra con el PRO, no va a tener más de 75 diputados. Entonces, el negocio tampoco es un negocio que termina siendo sustentable. Tal vez para la Entonces, gestión, digamos, yo lo pensaba también en lo mismo que vos decías, legislativamente tal vez no le cierre, pero en la gestión sí le daría una dinámica que hoy no tiene, pero andás a ver si quiere esa otra dinámica. bueno, hasta acá no lo ha demostrado, él no ha demostrado ni ha llegado a una crisis tal de gobierno que obliga a un cambio de gabinete, porque también, digo, pensemos esto, hoy ¿por qué Milei cambiaría su gabinete, que además lo ha armado de una manera tan particular, en donde además él en definitiva confía en dos más y después agrega tres o cuatro? Digo, no vemos hoy un elemento, un incentivo, para ponerlo en estos términos. ¿Cuál es el incentivo que hoy tiene Milei para abrir su gobierno a un nuevo espacio? La verdad que yo no lo veo, no me parece que él lo esté viendo, y entonces operan desde este lugar. Vamos viendo, nos cortejamos, hacemos este jueguito un poquito histérico, nos alejamos, nos acercamos, nos miramos, nos sonreímos, nos peleamos y vamos yendo. Mientras tanto, a ver cómo se acomodan las cosas y entonces veremos. Yo me parece que ese es el primer punto donde veo que esto va a llevar largas. Adentro del PRO, Macri es el dueño, pero es menos dueño, y además hay que ver cuánta voluntad tiene él de dedicarle su energía de manera mayoritaria a esto, cuando nunca la hizo para la construcción política. Entonces también abre muchas dudas y no todos piensan igual ni de qué manera relacionarse e insertarse. Entonces hay ahí mucho ruido. Ese me parece que es el punto de lo que pasa hoy, sobre todo con el PRO, pero además, porque volvemos a lo anterior, ellos además también tienen esto de que los propios se le fueron sin pedirle permiso. ¿Qué rol le estás asignando a Burrich? Se nota como que va ganando preponderancia dentro del gabinete de la propia consideración de Milei y a su vez demostró de que no tiene ningún problema en irse de ningún lado y pegar un portazo en ningún lado, como da la sensación que estaría sucediendo con Macri, ¿no? A quien le debe tanto.
Para mí, el caso de Patricia Bullrich es un caso fabuloso y casi único. Yo nunca he visto a nadie ser tan coherente habiendo pasado de un extremo al otro de la política, porque su coherencia tiene que ver con su modo de acción, más que Claro. con sus creencias, porque frente a cualquier creencia que abrace, siempre actúa de la misma manera. Esto hace que esté dispuesta a romper, esté dispuesta a ir a fondo y esté dispuesta a quedarse en el desierto, lo cual eso le da mucho poder. Ahora también pone en cuestión su capacidad de construcción. Digo, este me parece que es el punto. Lo cierto es que en el espacio Milei, Patricia Bullrich es valorada, ahora también es mirada de reojo, porque como ella misma hizo hace solo una semana, le apuntó a la cabeza de Guillermo Franco y Daniel Scioli sin preguntarle a nadie, y teniendo que después comerse las puteadas, cosa que sé que ha ocurrido así, de tanto de Guillermo Francos como de Scioli, digo. Y no le preocupó mucho, digo. Este es para ella un activo, ahora, un activo mientras funciona. Después hay que ver. Lo cierto es que ella se fue de Macri sin preguntarle a Macri, sin avisarle, y cruzó el charco sin poner en valor lo que significaba Macri, es decir, para Macri se vendió barata, digo, o por lo menos lo entregó barato a Macri, que pues se podría ser la lectura. Y ahora sí, como para ir cerrando y ya te dejo tranquilo, el rol de Cristina, esto que vos nombrabas antes, ¿no? Que irrumpe en escena, me da la sensación a mí un poco apurada, porque estaban todos, se conversaba alrededor de que empezar a salir a hablar a partir de marzo, como cuando empezaban las clases, que eso iba a generar una crisis aún mayor. Sin embargo, Cristina se apura, sale con un documento de 33 páginas en donde, sacando las conclusiones, habla básicamente de lo que siempre ha hablado, respecto a la economía, respecto a los niveles de fuerza, al empresariado, al rol del FMI. Y eso se da en medio de gobernadores que empiezan a tomar cierta preponderancia. ¿Cómo analizas esa irrupción? ¿Le ves alguna relación con esto que yo te digo o pensás que va por otro lado? Hasta donde puedo haber averiguado y hablado en ese ámbito, en ese círculo, yo veo que lo de Cristina tiene mucho que ver con, primero, un desorden que tiene la política y una falta de organización. Y ella lo que busca es, primero, apalancarse y ser la referente de los legisladores, que es lo único que hoy existe y que además están obligados, por una cuestión de instinto de supervivencia, a mantenerse unidos. Entonces ella, sobre lo único que hay, que hoy mantiene alguna unidad de un cierto peronismo, ella volver a ponerse como referente, volver a buscar ese lugar de referencia. Claramente lo que trata de hacer es, vuelvo a ser la ordenadora interna, mientras nadie tampoco emerge con suficiente potencia, porque lo que sí ella está viendo es que lo que empieza a ver son fugas, y son fugas importantes. Entonces, este deterioro de su poder, y si uno mira que hoy en el Instituto Patria el vicepresidente es Zurro, el intendente de Peguajó, y ayer era Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, uno dice, bueno, entró Peguajó y se fue a Avellaneda. Es decir, y mirá, vendiste a, no sé, a Messi y entró el Diablito Echeverri. Bueno, a lo mejor el Diablito llega, bueno, pero lo que pasa es que no valen lo mismo a un Messi viejo. Y no, no es lo mismo. Tu capital es otro. Pero entonces las fugas que vos estás marcando las estás viendo. Esto es una interpretación que hago de lo que decís. Más de lo que sería la pata bonaerense, Ambeña, digamos que es donde se centra su poder, o estás notando que es algo más general. Es extendido, porque también tenés que sumar lo que pasó con los diputados tucumanos, porque también tenés que ver esto de que todavía yo diría que lo de Yarlora es un proceso a largo plazo, donde tiene que construir, acaba de llegar a la gobernación, digo, no va a ser sencillo, tiene por encima todavía a Schiaretti, que tengo entendido que va a volver a aparecer en el escenario, digo, me parece que eso todavía. Ahora, sí empiezan a aparecer fugas, empiezan a cuestionar de manera manifiesta a su hijo Máximo, que este es el otro problema. La Cámpora ganó territorio, pero no ganó en base electoral, al contrario, se achicó. Máximo hoy está cuestionado hasta por los propios. Por un lado Axel y por el otro lado este grupo de intendentes que empezó a comandar Ferraresi. Digo, hay muchos espacios de fuga, y es una manguera que tiene muchos agujeritos y que
Lo que pasa es que la canilla está seca, digo, hay que darle a la canilla. Bueno, la canilla quiere volver a ser ella y ese lugar, y lo hace desde un lugar que lo que hay que reconocerle es vocación de acción política, vocación de liderazgo, audacia para plantear temas que lo que uno tiene como referenciado en el ideario kirchnerista estaban por fuera, digo, Sí. desde incorporar la idea de la participación público-privada, cosas que ella dice, yo las dije muchas veces, cosas que si las dijo, nunca las llevó a la práctica ningún gobierno que ella tutelara o dirigiera. Entonces, lo cierto es que ella muestra audacia, muestra comprensión del fenómeno, que además le tiene tanto miedo al éxito como al fracaso de Milei, y entonces frente a eso opera apareciendo. Tiene una sensibilidad política y una dedicación a la política que no muchos otros tienen, y conserva todavía un lugar de referencia que pocos tienen. Entonces, ella quiere exprimir esto, no sabe por mucho tiempo, por cuánto tiempo más podrá tenerlo, pero mientras esto esté, mientras la política tenga este vacío y mientras, total, ella ya pagó mucho de los costos, lo sigue pagando, bueno, todavía ella tiene un capital. Ese capital lo ejerce y lo hace valer. Lo hace valer desde una empresa que hoy en el mercado cotiza poco y que vale poco, pero cotiza y sus acciones no están en bancarrota como algunas otras que sí lo están. Entonces, mientras eso lo tenga, creo que lo hace valer. Haciendo futurología y pensando libremente, digamos, ¿cómo crees que puede llegar a transformarse la Argentina si el proyecto de Milei tiene éxito? En lo económico pareciera que tenemos una idea de por dónde puede llegar ahí, pero me refiero más a lo cultural, a lo social y a lo político. ¿Cómo te lo imaginás? Lo primero que yo me pregunto es cuál es la idea de éxito. Si la idea de éxito es tener un PBI recuperado, creciente, inversiones extranjeras, bueno, es probable que eso ocurra. Eso ocurra y que haya algunos nichos y algunos lugares donde tengan, y ya existen, digo, en la Argentina, esta es una Argentina extremadamente desigual y heterogénea, como nunca la hemos visto, porque además, digo, vos conocés Rosario, conocés lo que es el resto del interior, donde hoy tenés nichos que han estado en una situación muy próspera y han hecho mucha plata, y que además se han vinculado con el mundo sin ni siquiera pasar por Buenos Aires. Ahora, también tenés una situación de enormes desigualdades como nunca habíamos visto, tenés una democracia que está en crisis, no solo en la Argentina, pero la Argentina la expresa con mucha potencia. Tenés una característica muy singular que es un Estado federal como es la Argentina. Vos hoy recién nombrabas a los gobernadores. Bueno, esos también son actores que pesan y operan con realidades que tienen que ver desde lo impositivo hasta lo político y lo social y lo cultural. Entonces, esa enorme diversidad, yo digo, bueno, si uno piensa, ¿tiene éxito Milei en términos de lo económico, que es por lo pronto lo que se ha fijado como objetivo? Yo me imagino un país en el cual las desigualdades, lejos de achicarse, puedan llegar a profundizarse, por lo menos en una primera etapa, donde la idea de un espacio colectivo y donde algunos derechos se han ganado entren a ser puestos en cuestión, porque obviamente que no ha sido mansa el paso de una realidad a otra, y donde las tensiones me parece que van a estar muy expuestas. Y además porque la reconversión que necesita el aparato productivo para lo que viene y para lo que ya se propone, no es de un día para el otro, hay pasos que son complejos, entonces de cualquier manera yo no imagino que esto vaya a ser aún con éxito un camino de rosas, sino un proceso de reconversión, no me gusta usar la palabra reconstrucción, de reconversión muy complejo, en el que me parece que todos vamos a tener que primero repensar muchos paradigmas, mucha categoría de análisis y probablemente también reciclarnos en nuestras capacidades para insertarnos en ese nuevo espacio. Me parece que es extremadamente desafiante. Yo el paraíso nunca lo veo a la vuelta de la esquina, me encantaría que estuviera cerca, pero me parece que en este caso no sé si es un paraíso para todos aún en el éxito. Claudio Jacqueline, muchas gracias. Porque al contrario, muchas gracias a vos, Ezequiel. Producción y realización, Ezequiel Clerici.
desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.